maestro, a los que nos están viendo por las redes sociales. ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Daron y James Robinson son dos académicos del MIT y de la Universidad de Harvard que se dieron a la tarea de buscar en la historia de los países cuáles eran las condiciones y cuáles eran las características que tenían las organizaciones mundiales, los países, precisamente para ver cuáles son los ingredientes que definían el desarrollo económico. Y encontraron esta investigación en este libro de más de 800 páginas, una serie de datos importantes que les quiero compartir. En primer término, hicieron una historia de varias comunidades o países que, estando pegados, tienen un desarrollo económico muy distinto. Y, por ejemplo, tomaron como un estudio de caso la ciudad de Nogales, Sonora, una ciudad mexicana, con su contraparte fronteriza, que es Nogales, Arizona. Hagan de cuenta que como si hubieran estudiado a Nuevo Laredo con Laredo, Texas, o a Reynosa con McAllen, o a Matamoros con Broadville, o a Ciudad Juárez con El Paso, en fin, con todas las más de 30 ciudades fronterizas que tenemos a lo largo de la vecindad con Estados Unidos. Hicieron este análisis de por qué una ciudad tenía más desarrollo económico y otra menor. También hicieron análisis de las Coreas, que es un ejemplo muy, muy interesante, de Corea del Norte y Corea del Sur, con dos sistemas políticos muy distintos, diferentes, y que separados después de la Segunda Guerra Mundial, pues también tienen su propio análisis, sus propias características, como las Alemanias, que también se dividieron y que se unieron después de la caída del muro de Berlín en 1991. Y la pregunta que se hicieron estos investigadores en este libro, ¿por qué fracasan los países?, es: si uno naciendo en un lugar del mundo, en cualquier país, ya está destinado a vivir en la pobreza por el hecho de nacer en un punto geográfico donde el clima, la cultura, la parte de lo que es las condiciones que tienen que ver con el medio ambiente, destinan a que una persona pueda prosperar o pueda quedarse o ser parte de la pobreza durante toda la vida. Y este fue una de las preguntas básicas que se hicieron, y pues obviamente se descartó que sea precisamente, por ejemplo, el clima el que haga que un país sea desarrollado o no. Y uno de los ejemplos que utilizaron, pues básicamente en cuanto al clima y las condiciones de la tierra, o las condiciones climáticas, o el tamaño del territorio, pues fue Japón, que es un país pequeño que tiene nada de condiciones adecuadas para las cuestiones de la agricultura, la ganadería, y es un país sumamente rico. Y en cambio tenemos países aquí en América Latina donde tenemos excelentes condiciones de clima, excelentes condiciones para la agricultura y la ganadería, y no tenemos la riqueza que tiene en Japón. Sin embargo, en México tenemos estados como Nuevo León, o Jalisco, o la Ciudad de México, o el Estado de México, o Tamaulipas, o Chihuahua, los estados fronterizos o del centro, o el propio Querétaro, que tienen desarrollos económicos igual o mejores que un país europeo. Sin embargo, tenemos en estados de la República, como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, como Campeche, desarrollos económicos menores siendo y estando en el mismo país. Entonces, no es básicamente ni las condiciones del clima ni la posición geográfica lo que define el tema del desarrollo económico, según los autores. Y luego se fueron a preguntar si era el tema
educativo, si era el tema cultural, un factor fundamental. Y encontraron también, pues que sí influye en mucho el hecho de que la gente esté preparada, esté lista para poder participar en el desarrollo económico. Sin embargo, no es un factor del todo determinante para que se logre un desarrollo económico, en el sentido de que cuando hicieron la comparación de los nogales de Sonora, pues Nogales, Arizona, es una ciudad que tiene un poco más de 20,000 habitantes. Y en el Nogales, de este lado de nosotros, de México, hay más de 200,000. El desarrollo económico es más grande en el lado mexicano por la maquiladora, mucho como sucede en las ciudades fronterizas. Sin embargo, las condiciones educativas son muy parecidas en ambos lados. Sin embargo, el ingreso y el desarrollo social y económico es mayor en la parte americana, en la parte de los Estados Unidos, o sea, en el Nogales del estado de Arizona. Entonces, no podemos distinguir que haya dos tipos de ciudadanos, porque es como aquí en Nuevo Laredo y Laredo, Texas, tenemos el promedio educativo muy parecido, de 9 años. Tenemos una cultura de que prácticamente tenemos las mismas tradiciones, tenemos una conversación normal en dos idiomas y que además tenemos mucha de la historia que es muy parecida. Entonces, ese no es un factor tampoco determinante. Lo que los autores definieron como una parte determinante para que un país se desarrolle o no, son el tipo de instituciones que tiene. Es decir, si hay instituciones extractivas o instituciones incluyentes. Es decir, que todas las organizaciones que tienen un gobierno, un Estado, estén básicamente enfocadas al desarrollo integral, a la producción, a la calidad de vida. ¿Qué significa eso? Que el sistema de salud, el sistema de procuración de justicia, el sistema educativo, el sistema de incentivar a la generación de ingresos, la seguridad jurídica, tanto en la creación y el registro de patentes, son factores que sí definitivamente influyen en la determinación de que un país se pueda desarrollar. En cambio, si un país tiene instituciones excluyentes, es decir, que no procuran el apoyo al desarrollo tecnológico, educativo, de forma grupal y que logran solamente beneficiar unos cuantos, es decir, hay un sistema monopólico o oligopólico en donde se beneficia uno o dos o tres o cinco actores de la sociedad o grupos sociales y logran excluir a la mayor parte de la sociedad civil. Eso determina que un país sea pobre y que la sociedad se limite prácticamente a ser parte de un grupo grande de personas que no tienen el desarrollo económico. ¿Se acuerdan que el domingo pasado platicábamos del libro de Harari, Lecciones para el siglo XXI, donde veíamos las diferencias sociales tan enormes, en donde el 90% de la gente vive en una situación en donde la riqueza nacional la concentra en el 10% de los habitantes en todo el mundo? Bueno, pues ahora con este libro, ¿por qué fracasan los países? Se explica lo que el domingo pasado platicábamos de por qué se concentra la riqueza en pocas personas. Básicamente, y con esto quiero concluir esta recomendación de este domingo, las razones de por qué un país no logra el desarrollo económico, social y político adecuado es porque no tiene instituciones incluyentes que desarrollen y que propicien la participación ciudadana, que es fundamental, que todas las personas participen en actividades políticas, educativas, sociales, culturales, de salud, en fin, que haya una colectividad, una participación y que también en la parte económica
se fomente el empleo, la capacitación, el incentivo fiscal, el desarrollo de las empresas, de las microempresas, en la parte educativa, que se privilegie la educación de calidad y que se den incentivos para que todo el mundo vaya a la escuela, que termine la educación, se baje lo que es el rezago educativo y también la deserción escolar. Son políticas incluyentes de las instituciones sociales que el Estado mexicano o cualquier Estado tiene que aplicar precisamente para lograr la riqueza de las naciones. Y por eso es la recomendación del día de hoy, compañeros, amables radioescuchas, este libro, Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, que se escribió pues hace apenas 8 años y que se ha convertido ya en un libro de consulta para los estudiantes de economía y para los estudiantes de sociología y para todos los que estamos interesados en el desarrollo económico, social y político de nuestras comunidades. Por su atención, muchas gracias a todos y excelente domingo. Gracias, Ramiro, gracias por tu comentario, el doctor Ramiro Ramos Salinas y su comentario. ¿Por qué fracasan los países? Muy buena pregunta. Vamos a la pausa, si me lo permiten, y volvemos. Nos escucha 91.3, nos ve por Facebook Live